Y aún se hacen sentir las consecuencias del asalto a las sedes de los tres poderes en Brasil de principios de enero. Este sábado el presidente brasileño destituyó al comandante del ejército Júlio César de Arruda. Lula da Silva tomó la decisión porque Arruda no adoptó medidas inmediatas para despejar sus dudas sobre la actuación de algunos sectores militares en la intentona golpista. Lula criticó en varias ocasiones el papel de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia en los sucesos de Brasilia, hablando incluso de confabulación con los radicales. Y nadie mejor que Marcelo Silva de Sousa en Brasilia para aportarnos más detalles sobre esta decisión de Lula. Marcelo, un día antes el presidente brasileño se había reunido con los jefes de las tres fuerzas ante la desconfianza hacia los militares y con la intención de dar una vuelta de página. ¿Es de alguna manera sorpresiva esta decisión? ¿Cómo queda ahora la relación del ejército con el gobierno? Buenas noches, Leandro. Bueno, para el presidente Lula da Silva se trata de un borrón y cuenta nueva, o al menos eso intentará en la relación con el ejército, recordando que este despido es consecuencia de una crisis de confianza, de falta de confianza del presidente brasileño en el comando del ejército. Una crisis de confianza que, claro, se profundizó el 8 de enero con los actos golpistas. La actitud que adoptó el comando de la fuerza ese día y en los días posteriores, principalmente con la actitud que tuvo el ejército frente al cuartel general aquí en la capital, donde había un campamento con consignas antidemocráticas, desde donde partieron los manifestantes que en buena medida invadieron los edificios de los tres poderes. El ejército cree el gobierno de Lula da Silva no estuvo favorable a que rápidamente fueran detenidos esos manifestantes. Por otro lado, el gobierno hace una lectura de que el ejército falló en los trabajos de inteligencia para prevenir el movimiento de esos vándalos que invadieron la sede de los tres poderes. La gota que colmó el vaso, según algunos medios brasileños, fue la resistencia del ex jefe del ejército a despedir a Mauro Cid, la mano derecha de Bolsonaro, un teniente coronel que ejercía funciones en el Palacio del Planalto y que ahora estaba a cargo de un batallón, está todavía en el estado brasileño de Goiás. Marcelo, ¿se puede decir que al final el asalto a las sedes de los tres poderes termina siendo de alguna manera para Lula una oportunidad de oro para apartar a los bolsonaristas de su gobierno? Bueno, sin lugar a dudas, la purga que estaba buscando Lula da Silva en las fuerzas y en el gobierno se está dando a pasos acelerados. Sin ir más lejos, esta semana Lula da Silva dispensó a 80 militares en 5 días que cumplían funciones en el gobierno federal. Existe una lectura del gobierno de Lula da Silva de que en el aparato federal y también en las fuerzas militares hay elementos contaminados, ideologizados, que quedan allí como legado de los 4 años de gobierno de Jair Bolsonaro, que recordemos tuvo el récord de haber nombrado 6.000 militares en cargos del gobierno, algo nunca visto desde la redemocratización. Un Lula da Silva que encabeza una limpieza dentro de la estructura federal y que ahora también llega al ejército, porque en lugar de Arruda, quien asume es Tomás Paiva, un jefe del ejército que es visto con diálogo con las fuerzas políticas y que este miércoles dio un discurso muy duro. Dijo que los brasileños deben respetar, y principalmente los militares, el resultado de las urnas, aunque no les guste, y que las Fuerzas Armadas son instituciones de Estado y apartidarias. Un mensaje clave que sedujo a Lula da Silva para elegirlo como sucesor y como nuevo jefe del ejército. Marcelo Silva de Sousa desde Brasilia, con la imagen un poco trabada, pero el reporte, como siempre, impecable.